De esta segunda parte sobre diagnóstico, y lo primero es que debemos pensar siempre, y como en toda la medicina, es siempre hacer una buena historia clínica dirigida en los síntomas del paciente, dirigidas también a los signos clínicos que podemos encontrar y obviamente el examen físico. Entonces, tener una buena historia clínica es importante y siempre mirar si el paciente tiene alguna comorbilidad. Entonces, en el momento de interrogar al paciente, es importante reconocer cuáles síntomas está haciendo en vigilia y cuáles están haciendo durante el sueño. Es común la somnolencia diurna, los ronquidos y las apneas presenciadas como lo más frecuente. De todo esto, lo más frecuente es que el paciente nos diga es que me duermo mucho, tengo mucho sueño en el día. Sin embargo, los ronquidos es otro de los signos claves que debemos tener en cuenta porque generalmente molestan a la persona, al compañero, e incluso el mismo paciente puede sentir que los ronquidos lo despiertan. Esto que está en rojo también, los despertares por asfixia, también son muy frecuentes y son los que debemos indagar. Es decir, que si un paciente nos dice, no, es que vengo porque tengo mucha somnolencia en el día, preguntemos por ronquidos, preguntemos si su pareja, su papá, su mamá, ha evidenciado episodios de apnea o si se despierta con sensación de asfixia. Sin embargo, es importante tener claridad de que existen otros síntomas durante el sueño, como los despertares recurrentes, y esto lo expliqué en el anterior video. Existen también movimientos anormales, nicturia, porque hay un aumento de péptidos natriuréticos. Las pesadillas y el insomnio pues también hacen parte, y el reflujo gastroesofágico, y esto principalmente debido a esas alteraciones o cambios entre las presiones intratorácicas que también generan mayor riesgo de reflujo en estos pacientes. Durante la vigilia, también el paciente va a decir que tiene un sueño no reparador, cefalea nocturna, y esto generalmente explicado un poco más por la hipoxemia y la hipercapnia nocturna, irritabilidad, dificultad de la concentración, pérdida de la memoria, disminución de la libido, impotencia sexual. Y este último, aunque suena, la primera vez que lo leí me sonaba como, dije, bueno, ¿cómo se relaciona? Y es que principalmente como estos pacientes tienen una fragmentación del sueño, es difícil que lleguen a sueño REM, que es donde mayor se produce la producción de testosterona, y por lo tanto estos pacientes tienen una disminución de esta hormona que juega un papel muy importante. Entonces, ¿en quién debemos sospechar? Es decir, nos llega ese paciente con somnolencia, nos dice, bueno, nosotros decimos, bueno, puede haber una sospecha, pero ¿a quiénes les aumenta el riesgo? En los pacientes obesos, y ya lo habíamos explicado, esos pacientes que tienen mayor adiposidad en el cuello. El sexo masculino también tiene una mayor incidencia, se dice de 9 a 1, hombre-mujer. La edad, a medida que se avanza, se ha visto pues mayor prevalencia, principalmente mayores de 60 años. Sin embargo, esto no lo debemos grabar siempre porque existen pacientes muy jóvenes con ya apnea obstructiva. Las alteraciones anatómicas, ya sea craneofaciales o maxilofaciales, también debemos mirar porque pueden disminuir el diámetro de la vía aérea superior. Y el hipotiroidismo o patologías que generen miopatías también se ha asociado por disminución, digamos, en la tonicidad de los músculos faringios. Los antecedentes familiares ya se ha visto que juegan un papel importante. Hay estudios que nos muestran componentes genéticos. Sin embargo, siempre es clave preguntar si en la familia hay trastornos del sueño, si en la familia hay apnea obstructiva u otras alteraciones del sueño como insomnias, parasomnias, entre otros. El uso de medicamentos, sobre todo depresores del sistema nervial, del sistema nervioso central, o que genere, digamos, una relajación excesiva, pues también nos puede disminuir esa tonicidad y disminuir pues los reflejos normales durante el sueño para mantener la vía aérea abierta. Entonces, ¿qué debemos buscar en el examen físico? Y esto es clave, siempre debemos anotarlo, cuál es la circunferencia del cuello, y esto lo vamos a ver al momento de hablar de las escalas, mirar si hay patologías obstructivas visibles, aunque la apnea obstructiva del sueño en el adulto generalmente se maneja muy distinto en los niños. Digamos que el tratamiento inicial en los niños es el tratamiento quirúrgico. En los adultos realmente no, pero sin embargo hay un beneficio principalmente en la disminución, por ejemplo, en pacientes que requieran CPAP. El hecho de operar, por ejemplo, una obstrucción anatómica nasal va a ayudar a
a disminuir las presiones que el paciente puede requerir durante la noche. Entonces, esto es importante mirar cómo están las amígdalas, cómo están los cornetes, entre otros. Entonces, aquí tenemos el Malampati, que puede ser usado, o el Friedman, ya sea modificado o no, en la cual vamos a tener las amígdalas del paciente, pero también podemos evaluar sin sacar la lengua como el Malampati, sino solamente abrir la boca y mirar cuál es, digamos, la relación entre el paladar y, aquí como lo vemos acá, entre el paladar y, digamos, y la lengua. Y obviamente la retrognatia o la micrognatia, que es este fenotipo clase 2, en la cual esta reducción nos va a ayudar digamos, a predecir qué pacientes pueden tener disminución de la vía aérea. Entonces, una de las cosas que más preguntan es cuándo usar estas escalas. Las escalas de riesgo para sospechar qué pacientes tienen un riesgo elevado o no, se usan solamente en la primera consulta. Es decir, si nos llega este paciente con somnolencia, ronquidos, apneas presenciadas, hicimos un examen físico y de pronto es un paciente obeso, un paciente con micrognatia, y que quede claro que no siempre deben tener todo esto, sino pueden tener una o dos. Entonces, a este paciente es el que le vamos a aplicar las escalas de riesgo. Tenemos el Stop Band, es el más utilizado realmente en la consulta, aquí en Colombia es lo más utilizado, y lo que va a evaluar es síntomas, que básicamente sería el stop. Vamos a marcarlo aquí con azul. Y antecedentes como la hipertensión. Entonces, preguntan si el paciente ronca, en este caso, si ronca, si amanece cansado, somnoliento, si alguien ha tenido apneas, miren que estos son los síntomas más frecuentes, y si es hipertenso, es decir, evalúa el riesgo cardiovascular. Y va a evaluar el BANC, que se agregó después. Básicamente la escala inicial inició con el stop y después mejoró el rendimiento, incluyendo estas características del BANC. Y va a evaluar si el paciente es obeso, la edad, porque sabemos que todos estos factores aumentan el riesgo, la circunferencia del cuello y el hombro. Entonces, si tenemos, en este caso, supongamos que es obeso, ya habíamos dicho, y es hombre, supongamos que estos datos no, esto nos va a dar un punto cada uno, es decir, tendríamos 5 puntos, y cuando son mayor a 5, incluso si es mayor a 3, ya hay riesgo intermedio. Realmente se toma el Stop Band de 3 puntos para arriba. Sin embargo, es más sensible, mejora la especificidad si tiene un puntaje mayor a 5. Y con esto decimos, este paciente, en el caso de nuestro ejemplo, tiene una alta sospecha de apnea obstructiva. Con esto no hacemos diagnóstico, sino que con esto sabemos a qué paciente hay que enviarle un estudio del sueño. Tenemos otra escala, que es la escala de Berlín. Realmente cuando leemos en Colombia, esta es la que se encuentra validada. Sin embargo, a algunos no les gusta porque es un poco más larga y tediosa en la consulta. Entonces, la escala de Berlín evalúa 3 categorías. Una de síntomas, que es la categoría 1. Evalúa la primera si es de ronquido, disculpen. La segunda es de síntomas y la tercera es del riesgo cardiovascular u obesidad. Entonces, si quieren utilizar esta escala, bueno, aquí nos piden como altura, nos piden el peso, la edad y si es femenino o masculino. Sin embargo, esto no nos da puntaje. Lo que vamos a evaluar es si el paciente, por ejemplo, si el paciente ronca, vamos haciendo este ejemplo, qué tanto ronca. Supongamos que él dice que más alto que una conversación normal que él puede tener. ¿Con qué frecuencia ronca? Supongamos todos los días. Si molesta a su pareja, a la persona que vive con él. Y si alguien pues ha evidenciado episodios de apnea, supongamos que 1 o 2 veces. La otra sí se despierta cansado, en este caso supongamos que de 3 a 4 veces al día. Si se siente cansado o fatigado durante el día, pongamos 1 o 2. Y si alguna vez se ha quedado dormido mientras conduce. Y si esto ha pasado, ¿con qué frecuencia? Y supongamos que el paciente es hipertenso y ya habíamos dicho que era obeso. Entonces, para utilizar esta escala de Berlín, tenemos que tener al menos 2 categorías positivas, ya sea la 1 y la 2 y la 3, la 1 y la 3, cualquiera. Pero ¿cómo decimos que la categoría es positiva? Cuando hay al menos 2 ítems, 2 o más respuestas dentro de las casillas que están en el cuadrado.
En este caso, por ejemplo, si este cae en el cuadrado, que es este, con este, entonces decimos que esta categoría es positiva. Aquí, por ejemplo, marcamos una nada más, entonces esta no sería positiva. Pero aquí en esta tercera, la tercera categoría, si sea que sea hipertenso u obeso, ya esa categoría es positiva. En este caso tiene los 2 puntos. Entonces podemos decir que tiene 2 categorías positivas y por lo tanto el riesgo de este paciente es alto. Y tenemos otra escala. Bueno, en la escala de Berlín con la escala de Stop-Bang vamos a utilizar una de 2. No es necesario utilizar las 2. Ya con cualquiera tiene una buena sensibilidad para decir este paciente tiene un alto riesgo. Pero esta escala también es importante y esta sí es escala del momento de la valoración para ver qué tan sintomático está el paciente con la somnolencia, pero también nos ayuda en el seguimiento, porque es que una vez detectemos al paciente le vamos a dar el tratamiento y vamos a mirar en las otras consultas si el paciente ha mejorado esa somnolencia diurna. Entonces la escala de Epworth también se encuentra validada hace muchos años en Colombia. La idea es preguntarle, hay 24 puntos, preguntarle en el día qué tanta somnolencia le da. Esto no quiere decir, porque a veces se interpreta como qué tanto usted le da sueño y duerme. No, esto qué tanto sueño le da en el día. Y con esto vamos a marcar las posibilidades, son 24 puntos, ¿sí? Entonces, si le da poca, si le da moderado, si le da muy alto riesgo de dormirse o de sentirse somnoliento. Y esto lo vamos a marcar. Generalmente si es más de 7 puntos, pues ya es una somnolencia normal, pero 9 puntos es el punto de corte para decir realmente este paciente tiene una somnolencia patológica. ¿Y cómo entonces realizamos el diagnóstico? Entonces, el paciente tiene síntomas, hicimos un examen físico que tenía riesgo, hicimos las escalas, por ejemplo, hicimos el Stop-Bang o el Berlín que nos dio alto riesgo. Entonces, a ese paciente es el que le vamos a ordenar estudios del sueño. Existen 4 categorías de estudios del sueño, tipo 1, 2, 3 y 4. El 1 es la polisomnografía, es el estudio que se hace en el laboratorio, que tiene 7 canales y va a evaluar tanto el electroencefalograma, oculograma, miograma, bueno, tiene muchas variables. El tipo 2 es el mismo, pero se va a hacer en la casa. El tipo 3 es la poligrafía, que es este de acá, que vemos al paciente, que no va a medir electroencefalograma y por lo tanto no podemos medir si el paciente, los eventos que ocurren, lo hace durante el sueño o en qué momento. Y el tipo 4 pues mide menos canales, realmente no nos sirve para el diagnóstico, pero pues es importante saber que también existe. Entonces, aquí entra la pregunta, porque a veces cuando escuchamos primera vez apnea decimos polisomnografía y lo mandamos a un laboratorio de sueño. Este es un estudio costoso, no es un estudio económico, a veces se demoran mucho los pacientes en agendar, pero lo que les quiero decir es que no todos los pacientes requieren una polisomnografía en un laboratorio de sueño. Entonces, ¿a quién se le va a realizar? Vamos a adelantarnos, una polisomnografía. Entonces, siempre hay que tener en qué pacientes se sospecha, o sea, obviamente debe haber una sospecha. Entonces, si la sospecha clínica es alta, que es el caso de nuestro paciente, debemos mirar si tiene riesgo cardiovascular. Entonces, este riesgo cardiovascular vamos a mirar sobre todo aquellos que sean de mayor riesgo, revascularizados, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal avanzada, pacientes que tengan otros o una sospecha o un diagnóstico confirmado, otras parasomnias, de narcolepsias, otros trastornos, piernas inquietas. Estos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o patologías descompensadas o otro trastorno del sueño que estemos sospechando, es el paciente que debemos hacerle una polisomnografía en el laboratorio, que vemos aquí en el flujograma. Este paciente entonces sería de alta sospecha, pero que le vamos a hacer una polisomnografía en laboratorio. Pero ¿qué pasa? Que si como este paciente, un paciente que tenemos alta sospecha,
es hipertenso, no tiene otras comorbilidades, podemos hacerle una poligrafía respiratoria. La ventaja de la poligrafía es que se va a hacer en la casa del paciente, en las mismas condiciones en que él duerme. Él solamente va al laboratorio, le explican cómo hacer el procedimiento, cómo instalarse, que es muy fácil realmente, y genera la monitorización desde el momento que empieza el paciente y dice, bueno, voy a dormir, lo prende, duerme y detecta los eventos respiratorios. Pero ya sabemos que aquí no vamos a tener datos de, por ejemplo, del sueño REM, de no REM, esto no, porque no tenemos electroencefalograma. Pero entonces, ¿qué pasa con estos pacientes, con este grupo de acá? De baja o intermedia sospecha. Entonces uno dice, bueno, ese paciente que le va a llegar, que se lo van a remitir, que tiene una hipertensión nocturna o tiene una somnolencia solamente y no hay otros síntomas, uno dice, bueno, ¿será, no será? De pronto es un paciente delgado, uno tiene como esa duda, no, las escalas pronto no nos ayudan, pero decimos, puede ser. Entonces, lo mismo, vamos a mirar si tiene riesgos u otras patologías o si no tiene riesgo. Entonces, el paciente que no tiene, en este caso este de acá, perdón, antecedentes u otro trastorno del sueño asociado, podemos mandarle una polisomnografía en casa, es decir, un estudio tipo 2. ¿Y por qué no una poligrafía? Porque realmente tenemos la baja sospecha. Entonces debemos estar seguros en qué momento duerme, no duerme, ya que este presenta mejor rendimiento en cuanto a la poligrafía en pacientes con baja sospecha. Entonces ya sabemos que sospecha baja o intermedia, sin factores de riesgo, hagámosle la polisomnografía en la casa. Pero si tiene factores de riesgo u otras comorbilidades, digamos, del sueño, hacemos una polisomnografía en el laboratorio de sueño. Y esto tenemos que tenerlo claro porque la oportunidad para hacer estos exámenes también va a depender del tipo de examen. Entonces, estos pacientes de alto riesgo, mándenles la poligrafía si no existe ninguna contraindicación. Y con esto, entonces, la polisomnografía, que es en este caso, nos va a reportar el índice de apneas y hipopneas o el IH, y la poligrafía, que es este caso, nos va a mostrar el índice de disturbios respiratorios. Entonces, cualquiera de estos dos, un ejemplo, en el caso de nuestro paciente nos dio 42, puede ser IH o puede ser 42. ¿Por qué hay que hacerle poligrafía a los de alta sospecha también? Porque como este mide el tiempo, digamos, de que el paciente dijo voy a dormir hasta que se despertó, ¿ya? Y no dice exactamente el sueño, entonces a veces puede disminuir un poquito el número de eventos, o sea, puede ser menores a pesar de ser más. No sé si me explico bien. Entonces, por eso es que hay que hacerse los pacientes con alto riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el IH o el índice de disturbios, vamos a clasificar leve, cuando es mayor o igual a 5 hasta 14.9, moderado mayor o igual a 15 hasta 29.9 o severo, lo que son mayor o igual a 30. Y ya para terminar esta parte de diagnóstico, pero para ir entrando en la parte del tratamiento, entonces siempre a estos pacientes tenemos que tener 5 cosas claves. Medir el IH, supongamos que este paciente fue 40, medir el T90, ya les voy a explicar más adelante. Y el T90 significa el tiempo que el paciente duró con una saturación por debajo del 90%. Esto es importante, este valor es clave cuando estamos a nivel del mar, de pronto en ciudades más altas, más de 1.500, 2.000 incluso, 2.500 metros sobre el nivel del mar, a veces no es tan significativo este valor porque la saturación se va a manejar un poco más baja, entonces en este caso se puede medir el T85. Tenemos que medir el Epworth, qué tan sintomático está nuestro paciente, qué tan obeso es el paciente y cuáles son los factores de riesgo o la enfermedad cardiovascular establecida para poder tomar decisiones para el tratamiento. Entonces, esta gráfica me gusta mucho, grábensela en su mente
Esta está en el Consenso Internacional de Tratamiento del Diagnóstico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño, porque con esto vamos a tomar las, digamos, las decisiones en cuanto al tratamiento. Y esto pues quería traérselo. Entonces en este lado tenemos la polisomnografía y en esto tenemos una poligrafía. Entonces en la polisomnografía lo importante es siempre mirar cuál es la indicación del examen. ¿Por qué? Porque a veces vamos a encontrar que está mal indicado por otras causas. Aquí nos va a decir, en este caso, aquí dice que el paciente duerme mal, tiene somnolencia diurna, ronquidos, entre otros, con un Epworth de 18, alto. Entonces, en la polisomnografía sí nos van a dar datos de la arquitectura del sueño. Entonces, podemos ver si la eficiencia del sueño fue buena, en este caso es baja, debe ser mayor a 85%. Mirar la latencia del sueño, en algunos dicen que es de 15 a 30, está normal. Mirar cómo es la latencia del sueño REM, que también estaría normal. Y los porcentajes de sueño, sabemos que la mayor cantidad de sueños es sueño N2. Pero aquí pues nos reportan el sueño REM, que también tiene una buena proporción, no vamos a profundizar en eso. Y qué tanto se despierta el paciente y si la mayoría aquí en este caso son desencadenados por eventos respiratorios. Y tenemos la segunda parte, que son los eventos respiratorios de oxigenación. Aquí nos va a mostrar, como esto es una polisomnografía, nos va a mostrar el IH, que este fue de 42.8, ya sabemos, mayor o igual a 30, es severo. ¿Cuánto duró en promedio estos eventos? Y si fueron dependientes o no del sueño REM o del decúbito. Y esto es importante porque con esto podemos tener otras alternativas en el tratamiento. Aquí también podemos ver qué tanto saturó el paciente en vigilia, qué tanto saturó en el sueño, tanto REM y no REM, y qué tanto se desaturó durante los eventos. Mire, fue una desaturación bastante importante. Si el paciente roncó o si tuvo otros trastornos asociados. Y básicamente en estas conclusiones, así como están acá, es lo que vamos a ver siempre: cómo estuvo su sueño, cuánto tuvo el IH y si desaturó. En la polisomnografía tenemos datos similares. Entonces también vamos a tener la indicación del paciente, pero acá no tenemos arquitectura, ya le expliqué por qué no. Y vamos a tener son los eventos respiratorios y la oxigenación. Entonces aquí nos damos cuenta, a veces no leemos enseguida, pero el hecho que nos represente el índice de eventos respiratorios o de disturbios, ya decimos, ah, no, esto es una poligrafía. Si no vemos que tiene arquitectura de sueño, podemos decir, bueno, también puede ser es una poligrafía. En este caso, el índice de disturbios fue de 32.2. También nos dice el promedio de la duración de esto y si fueron dependientes del supino, es decir, de la posición. Porque no podemos decir si es del sueño REM porque no está evaluando el sueño. También podemos ver cómo estuvo la saturación, cuál fue su T90. Ah, bueno, acá también decía su T90, no lo había mencionado. Y si roncó o no el paciente y cómo estuvo la frecuencia cardíaca. Y básicamente el resultado nos lo van a dar como el índice de disturbios y la desaturación. Y bueno, eso era todo. Esto es como una idea práctica para que ustedes lo puedan utilizar en su consulta. Espero no se les olvide mirar el video anterior para poder aprender sobre qué es apnea si no lo has visto. Y ya muy pronto les presentaré cuál es el tratamiento de la apnea actualmente, como para tener un conocimiento clave básico en tu consulta. Espero que te haya gustado el video y no olvides compartir.